tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro foro online. Muchísimas gracias por conectaros esta tarde con nosotros. Mi nombre es Sara Infantes y formo parte del equipo de comunicación y experiencias de B de Travel Brand Experience Madrid. Y bueno, regresamos un jueves más con una de las secciones que más éxito está teniendo dentro de la programación de nuestra agenda cultural. Se trata de los maravillosos encuentros polares con Javier Cacho, un espacio que hemos ideado desde B de Travel Brand junto a nuestro queridísimo amigo, el escritor, físico y divulgador científico Javier Cacho, y con la colaboración de la Sociedad Geográfica Española, la Sociedad Geográfica La Exploradora y la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Así que desde aquí muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis ofreciendo para difundir estos encuentros. Y bueno, en esta sección Javier invita a diferentes expertos relacionados con el mundo de la exploración polar para que conozcamos un poquito este mundo tan atrayente. Y bueno, por aquí ya tenemos a Javier. Javier, si quieres ya puedes encender tu cámara y tu micro. Ahora ya te vemos y te oímos perfectamente, Javier. Oye, perdonarte, gracias por la paciencia. Y perdonar, yo solamente quería decir dos palabras y ya pasamos a escuchar a quien tienen que contar cosas, que es deciros un poquitín la génesis. Este encuentro de hoy es un poco distinto a los anteriores, un pequeño cambio de tercio, y todo ocurrió porque unos amigos míos me dijeron que su hijo Jaime, de 11 años, veía todos los encuentros polares enteros. Me encanta. Y entonces mi pronto fue decir, tenemos que hacer algo para chicos. Sí. Luego me di cuenta que de entrada es complicado. Ya veremos si podemos hacerlo, pero digo, por lo menos a lo mejor podemos hacer un cambio, que sea cambiar un poco el tono y no ser expertos mayores quien cuenten su experiencia ártica o antártica, sino que sean jóvenes quien cuenten esa misma experiencia. Y para eso, pues lo tenía muy fácil. Tenía mi amigo Manuel José Carpintero. Bueno, Manuel, te toca contar esa gran expedición que montasteis hace 2 años y en la que recorristeis con otro gran explorador polar noruego. Bueno, pues la verdad es que fue una aventura. Ya sabéis que me habéis visto en otra charla que estuvimos viendo sobre Groenlandia aquí. Javier me conoce y sabe que soy un liante y mi pasión es la educación, mi pasión son los chavales. Pienso que todo lo que estamos haciendo aquí, si no es trabajando con ellos, no tiene sentido. Y Javier hace mucho también por ello. Ha ido a mi colegio, ahora tiene una clase con su nombre, que la vamos a inaugurar pronto con la chapita puesta en el aula. Y la idea fue trabajar juntos con una academia que se llama Language School en Ciudad Real, con Amelia, la directora de esta academia. Y la idea surgió porque yo llevo a mis hijos ahí, a mis hijas concretamente, a estudiar inglés. Y Amelia un día me dice, bueno, tú que eres tan liante y haces estas cosas tan raras, te vas a la Antártida, te vas a Groenlandia, ¿por qué no cambiamos la visión de los viajes de inmersión lingüística y hacemos algo distinto, ¿no? Algo que sea... Entonces me ocurrió hacer un viaje en valores. Este viaje en valores era un poco distinto al resto, era que los chavales no fueran a una casa al uso, que aprendieran el idioma o a una residencia donde van más españoles y al final acaban siendo los españoles juntos y se van por ahí de marcha, ¿no? Entonces la idea era un poco cambiar esa visión y hacer algo distinto, y en este caso era llevarnos de aventura, ¿no? Tengo la suerte de conocer a Torgeir Graf, que es un gran tipo, aparte de un explorador espectacular, ya os contaré más despacio, ahora después. Y gracias a él montamos esta locura. Él también es profesor de instituto, y dijimos, bueno, ¿por qué no montamos algo de un viaje de vuelta? Primero vamos nosotros a Noruega y luego te traes estos chavales a España, ¿no? Pero si queréis, antes de avanzar, hay un pequeño vídeo de 2 minutos que yo creo que estaría bien para poder centrarnos un poco en la historia y luego ya dar paso a nuestros exploradores, jóvenes exploradores que estuvieron en Noruega, ¿vale?
Esto es increíble, ¿eh? Impresionante. Cuéntanos, Javier, ¿qué decías? No, te decía que la próxima vez nos tienes que organizar algo, porque yo he quedado fascinado. A ver, también tenemos que destacar que conseguimos patrocinio de marcas importantes como KLM, la aerolínea holandesa, que nos dio todos los billetes de avión, con lo cual es un lujo, ¿no? Los chavales salió más barato, bastante más barato el presupuesto del viaje, ¿no? Y gracias a eso pudimos afrontar todas las vicisitudes del viaje. Pero yo creo que lo mejor sería que Luis, Eva y Lucía, que son los tres invitados de hoy, abran sus cámaras y hablemos con ellos directamente, porque que lo cuente Sin yo, lugar a pues mira, dudas. pues este tío. Así que esto no va a ser una conferencia al uso de las que estábamos acostumbrados a ver, no va a ser una conferencia de preguntas y respuestas, porque yo creo que el viaje es eso, es a la vuelta. Ahí está Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No la veis? Eva, por ahí Buenas. aparece. Y Hola. Lucía, ahí está también. Hola, Lucía. Bueno, yo voy a nombrar al resto, porque van a decir, es que el resto no están, claro, pues éramos 20 personas, 5 monitores, donde estaba Amelia y Javier, su marido, y también estaba mi mujer Susana, y Enrique, que también estuvo con nosotros. Pero aparte de estos monitores, que éramos, más que monitores, éramos unos liantes, porque les metíamos en más follones que en otras cosas, más que ayudarles, pues hay que destacar también que estuvo Andrea, Elena, David, Millán, José Manuel, Francisco, Álvaro, Pablo, Adrián, Andrea y Marcos, que yo creo que es justo decirlo porque no podían estar todos hoy aquí. Da la casualidad que llamé a estos tres el primer día para hacer la conferencia y los tres me dijeron que sí. O sea que no tuve la oportunidad de decírselo a otros. Así que fíjate que han sido los primeros en descolgar el teléfono y decir, pues venga, vale, pues nos liamos en la manta a la cabeza. Yo quería hacerle la primera pregunta a los tres, ¿vale? Y luego ya Javier y yo vamos a ir haciendo preguntillas sobre el tema, ¿no? Eva, Lucía y Luis, la misma pregunta para los tres. ¿Por qué os llamó la atención este viaje, esta expedición? Eva, por ejemplo, que empiece. A mí sobre todo porque era un viaje a Noruega. Yo con esta academia de inglés había ido a otros viajes a Irlanda y a Reino Unido, creo. Entonces me llamó mucho la atención que fuera a Noruega y que fuera en plan supervivencia, que no te lo dieran todo hecho y que tuviéramos que buscarnos las cosas. Entonces me gustó mucho eso. ¿Y a ti, Lucía? A mí, al igual que a Eva, me pareció pues muy interesante el hecho de nosotros tener que ir allí a vivir por nuestra cuenta y aprender que en la vida no te lo van a dar todo hecho y que a veces tienes que hacerte tú una cabaña para sobrevivir a una tarde de lluvia, por ejemplo. Aunque te empapes de agua, porque al final la cabaña... Aunque te empapes de agua. ¿Y a ti, Luis? Bueno, yo primero muchas gracias por la invitación, Manuel, y el resto. Y luego, para responder a la pregunta, pues a mí siempre me ha gustado mucho los viajes de inmersión lingüística y viajar a otros países y tal. Y es una cosa que siempre, desde que he podido y mis padres me han podido ayudar, pues me ha gustado mucho intentar visitar países y aprender sus culturas y tal. Entonces vi que era una oportunidad distinta de poder tener otro viaje, verlo de una forma diferente, no ir por lo que tú decías antes, que muchos viajes pues, son para ir con tus amigos, a pasarlo bien y tal, y era un viaje como algo más de aprendizaje, que al final ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en relación con estos viajes, así que estoy muy contento de haber tomado la decisión. Yo digo una cosa, que en las expediciones se pasa muy bien y hay buenos recuerdos, pero también hay momentos muy duros, ¿eh? Me imagino que vosotros los tendréis, ¿verdad? ¿Verdad, Eva? Sí, también los hubo. Como por ejemplo... Hay más de uno que contar, vamos. Yo... Pues cuenta. Me pongo yo a contar. Yo, por ejemplo, tuvimos varios buenos. Uno fue, uno de los días, cogimos unas, como se ha visto en el vídeo, unas barcas para ir por el lago. Y yo, bueno, tuve la suerte que fui con mi hermano y con mi primo a la expedición, fuimos los tres juntos.
y los tres estuvimos en la misma barca. Y bueno, pues imagínate el agua de Noruega como estaba, de congelada y tal, pues volcamos la barca y tuvimos que estar llevando la barca hasta la orilla, no sé cuánto tiempo tardamos, ahí metidos empapados con la ropa y todo, que llevábamos todos, se nos cayó toda el agua. Y bueno, pues esa fue una, una experiencia para recordar, la verdad. Luego mucha risa, pero en el momento se pasó frío sobre todo. Estabais al fresco, Sí, estabais sí. al Sí, fresco. sí. Y luego de que cuando nos dieron es como que nos dieron las canoas que eran metálicas y Sí. pesaban un montón. Sí. Entonces tuvimos que llevarlos por los grupos, íbamos 3 personas por canoa, como decía Luis. Entonces lo teníamos que llevar entre los 3 por como una selvita. Teníamos que subir algunos como montecitos, luego bajar. Hubo un montón de gente que se cayó más de una vez y también fue Sí. duro llegar hasta el lago. ¿Y a ti, Lucía, qué te pareció más duro? El agua, A mí- el día del agua. A mí, aparte de lo de las canoas, porque Torgeir ya estaría acostumbrado a hacerlo, pero para nosotros era la primera vez y eso fue increíble. Pero también fue muy duro cuando subimos A aquella Hornayer, montaña. a Hornayer. Luego, la verdad es que fue impresionante y tuvo su recompensa porque las vistas eran increíbles, pero fue duro, la verdad. Yo tengo que decir que no llegué a la cima, ¿eh? O sea, yo me pegué un viaje a la rodilla. O sea, aquí voy de explorador guay, pero no, o sea, hay que decirlo que fue muy duro, fue una Sí, subida sí. muy dura. No lo sube cualquiera, porque es una subida importante. Y aquí hubo muchos de los chavales que subieron arriba, no todos, pero la mayoría subieron. Y lo que hay que reconocer es que hicimos grupo, es decir, no es lo típico que uno sube, se olvida de los demás, tal, no sé qué. Estuvimos haciendo grupitos para ir enganchando a la gente que estaba más cansada, que no podía. Entonces yo creo que eso también fue importante en la expedición, saber conocer tu límite, tu propio límite. Sí. Pero eso es positivo también, no solo es, yo no puedo, pues vaya mierda, no lo puedo, lo intento, porque todos lo intentamos. Y eso fue lo valorable de esta subida, ¿no? Que todos lo intentamos, unos llegaron, otros no, pero para todos fue un reto, ¿no? El que llegó un poco más, pues el que llegó un poco más, pero el reto para él, no es que he ganado una competición de subir más que nadie, ¿no? Yo creo que esa montaña fue un antes y un después en la expedición, ¿no? Porque un poco nos centró y dijo, esto va a ser duro, ¿eh? Y nadie esperaba incluso la dureza que iba a tener, porque nosotros íbamos eso, que era un viaje de expedición y tal, pero la montaña fue muy dura, pero de incluso contarnos alguna anécdota Torgay de amigos suyos, no hicimos escalada por así decirlo totalmente, pero era una subida bastante difícil y de irnos contándole a la vez que había perdido amigos y tal subiéndola y decir, lo que estamos haciendo ya no es un viaje de turismo. No, es no algo era más... placer, no era placer. Exacto. Fíjate, en la montaña para mí personalmente no fue lo más duro. Lo más duro fue la isla, porque yo ya venía con la rodilla fastidiada de la montaña, ¿no? Cuando el faro. Sí, se me hinchó la rodilla. Una de las actividades que tuvimos fue preciosa, que era llegar en un barco espectacular de madera viendo unos faros antiguos, de un amigo de Torgay que nos dejó en el barco, o sea, una pasada, o sea, era como estar en un crucero de lujo, pero de un velero antiguo, y llegar a este faro y teníamos que rodear toda una isla para llegar hasta el faro, porque no había caminos. Dijeron, no, vamos a atravesar la isla, y la isla era subiendo montañas, no, vamos a mejor rodearlo porque va a ser imposible. Y además Claro, que el tiempo no nos acompañó nada. lloviendo a mantas, subiendo rocas, eran todo rocas, subiendo, no era una zona llana, era imposible de tal. Y ahí es donde yo vi mi límite en la expedición, que gracias a Torgay, a mí y a quien más fue, a Yasmín, nos sacaron de la isla en una barca. Un hombre llegó allí por la noche, un amigo de Torgay, que nos ofreció centollos, ¿eran, no? Sí. Sí. Recién pescados, los centollos recién pescados. Tú imagínate la cena que se pegaron aquí los tíos. Y entonces yo, como estaba con la rodilla como estaba, no me daba tiempo al día siguiente a ir al barco, ni a mí ni a la otra chica que estábamos lesionados. Entonces tuvieron la genial idea, Torgay y su amigo, de coger la barca del amigo, que había llegado allí con los centollos, llevarnos a otra isla, que es donde estaba él, y luego nosotros coger un barco que es como un pequeño ferry que va comunicando todas las islitas para llegar donde estaban ellos. Pero realmente se pasó mal, o sea, no es esa fiesta infinita y todo guay, ¿no? Pero cuando vosotros os montasteis en el avión, yo recuerdo que al principio, pues eso sí, que íbamos todos con la misma ropita, que tal, que no sé qué, pero ¿os imaginabais que la vuelta iba a ser así, ir el viaje? Para nada. No. Yo sí que me imaginaba que sería algo, pues sí, explorar y sí, quizá habría algo de
dificultad o de conocer algo, pues no sé hasta dónde puedo llegar, pero para nada me imaginaba que fuese a ser así. Pero me alegro porque es que sinceramente superó mis expectativas. Muchísimo. Oye, perdonad la indiscreción, pero las expediciones suelen ser muy duras, no solamente físicamente. Hay un tema que es la convivencia con las personas. ¿Qué te los llevasteis? Porque eso también es un aprendizaje. Cada uno somos de una forma distinta, cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar, y hay que saber adaptarnos a todo y hay que saber tragar a veces y otras veces salir adelante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la convivencia? Pero una rápida pregunta, una rápida contestación. Pues mira que éramos un grupo de muchas personas y de diferentes edades, porque era un rango grande de edad realmente. Pero finalmente yo creo que nos compaginamos muy bien y nos llevamos súper bien y nos intentamos ayudar unos a los otros y eso hizo mucho equipo y al final hizo mucha relación los unos con los otros. Yo creo que una cosa importante era quitarnos el complejo que teníamos alguno, o algo que tiene alguno por salir Sí. fuera y mostrarse como es, ¿no? Quizás al mostrarte como eres, la gente te respeta más, te entiende más y no te quedas tan aislado del resto, ¿no? Es cierto que tienes afinidad más con unos que no con otros, estás más tiempo con un grupo que con otro, es normal, de hecho así pasó, porque es así. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Torgay y yo éramos como Don Quijote y Sancho Panza. Torgay era el fornido explorador noruego, que es cierto. O sea, cuando se compraron, es que eso es una anécdota muy buena. Tú imagínate, Javier, que nos lleva Torgay a una tienda que nos iba a dar unos gorros polares chulísimos, Sí. una marca muy conocida de allí, que no me acuerdo el nombre, y empiezan a venderles unas camisetitas como las de abanderado, Javier, de estas caladitas Pero que las así. tengo por aquí y las sigo usando, Manuel. Sí, sí, pero que parecía que eso era una joya. Digo, pues si mi padre se las ponía Sí, para sí. ir a la playa y se ponía estas Sí, sí, camisetitas sí. abanderado encaladitas. Pues es la moda absoluta allí. Bueno, a lo que vamos. Perdimos el miedo a mostrarnos como éramos. Y entonces la gente, cuando tiene esa ventaja, porque ya es una ventaja, cuando compartes una comida, una cena, cuando vas a pescar, que es una de las cosas más bonitas que yo creo que hicimos allí también, ¿no? El levantarte por la mañana y por la tarde dejar las redes puestas, e ir por la mañana temprano y conseguir el pescado. Y que cada uno se abriera muchos les daba asco de quitarle las tripas al pescado para luego hacerlo asado y estaba el pescado espectacular, ¿eh? O sea, no te pienses tú que Sí, era algo... Sí. yo cuando Luis contaba que se habían caído de la canoa, pues pensé que efectivamente esas cosas crean muy buena relación. Lo pasaste fatal, no digo que no, durante ese momento, pero enseguida alguien te deja la camiseta, alguien te deja los pantalones, alguien te saca una toalla para que te seques y esas cosas crean un buen ambiente inmediatamente. Pero No, y luego una cosa, vayamos... una puntualidad. Y además la ventaja de que Torgay hizo de gran anfitrión porque nos metió en su familia, fuimos a ver a sus amigos, estuvo pendiente de todo, o sea, todo al milímetro. Y eso en una expedición es muy importante, saber hasta dónde podemos llegar. Aquí tenemos que ir hasta aquí tenemos que hacer esto. Entonces, ese trabajo que hizo Torgay es súper valorable porque si no la expedición, por muy bien que lo hubiéramos planteado de España, es muy difícil hacerlo. Dime, Javier. No, que contar lo de los peces, que cuando os he visto los peces que los estabais limpiando, me he acordado de otras veces que yo he viajado también y hemos tenido que hacer lo mismo, pescar y luego limpiar los peces. Y bueno, eso es una experiencia, ¿eh? La primera vez que se hace hay mucha gente que no soporta sacarle las tripas. Y yo creo que hay la obligación, es decir, si lo has pescado, lo tienes que abrir tú, lo tienes que limpiar tú, ya está. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Sí, yo creo que lo mejor de esa experiencia en concreto fue que nos unió mucho porque teníamos que hacer grupos para trabajar para poder pescarlo, para poder quitarle las raspas. Entonces sí que me acuerdo que un día fuimos todos Sí, fuimos todos a coger la red y a ir al sitio donde íbamos a poner la red para pescarlo. Y al día siguiente se levantó como el primer grupo súper temprano, fue para ver si hay algún pez había caído en la red, los Que sacaron. yo no daba un duro y había más de 30, ¿eh? Y había un montón. Y luego ya cuando los trajeron, sí que hubo gente que los estuvo sacando de la red y organizándolo. Y yo específicamente, creo que Lucía también, estuvimos limpiándolo, quitando las escamas. Yo hice de las dos cosas. Yo estuve sacándolos de las redes, que he de decir que fue complicado porque estaban los peces enredados fatal, y también luego ayudé a limpiarlos. Y sí, yo comparto vuestra opinión. Yo creo que
todas las experiencias, esa fue de las que más nos unió, yo creo. Cierto, cierto. Yo creo que la ventaja que tuvo este viaje, expedición, porque es un viaje expedición, es que empezamos en Oslo, que es una ciudad espectacular, es una ciudad muy bonita, merece la pena verla, y luego tiene una cantidad de museos espectaculares que ahí te quería yo ver, Javier, que ya sabes que es tu debilidad. Está nuestro Fram allí, el barco de Nansen, que es una pasada. Y yo creo que cuando visitamos también el Museo de la Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, el que consiguió cruzar con una balsa de madera el Pacífico, y que Torgay había conseguido repetir esa expedición años después y contó su experiencia. De hecho, la bandera de Noruega, llevamos bandera de España, de la Real Sociedad Geográfica, de Ciudad Real, y llevamos una bandera noruega que nos había dejado Torgay, que había estado en la balsa que él hizo en la Kon-Tiki 2. Entonces, fue espectacular, porque además conocer de primera mano de un explorador noruego cómo se vive en mitad del Pacífico en una balsa de madera, es impresionante, ¿no? Pero debo reconocer, y tú lo sabes, Javier, que a mí lo que más me impactó no fue eso, y lo sabes. Ya me imagino por dónde vas. Una casa, por cierto. Una casa, un despacho. La casa de alguien, bien. Un despacho. Yo creo que ellos no lo sabían, porque cuando estuvieron allí, pues vas a ver un museo, ves una casa, ves un... Pero luego ya le explicamos que la casa de Nansen, que fuimos a visitarla, que nos invitó la fundación de Nansen a conocerla, nos dio el privilegio de visitar el despacho de este gran explorador. Y es una cosa que no todo el mundo hace, y tú lo sabes bien. Os puedo asegurar dos cosas. Primero, que no es normal visitar, no dejan visitar la casa de Nansen, es la casa de oficinas de la fundación, y solamente con raras personas las dejan visitar. Y subir a Santa Santorum, que es el despacho de Nansen, nunca no, evidentemente, pues vuestro caso fue, y yo he tenido la suerte de hacerlo, pero vamos, también me considero unos enchufados. Y los personas que nos estarán viendo, que suelen ser forrofos polares, Sí. Seguro que se están muriendo de envidia sabiendo que visteis la mesa de Nansen, que usa la maleta que usaba Nansen. Que sí, y algún inconsciente cogió las gafas de Inuit de sol que había en la mesa y la cogió con la inocencia de decir, ¿y esto para qué sirve? Y dijo, por favor, déjese usted en la mesa, que tiene más años que usted seguro la pieza. Pero sí, fue impresionante. Yo creo que digáis vosotros qué pensasteis de aquel momento, porque yo entiendo que sin conocer la historia de Nansen, en un principio pues es un despacho antiguo, pero es así. Sí, yo en plan pienso que fue algo distinto también, porque lo que tú dices, tampoco conocíamos mucho la historia y tal, pero por lo que tú nos ibas contando de la importancia que tenía, pues a ver, era algo que no todo el mundo podía hacer, entonces también teníamos que intentar enriquecernos lo máximo posible ya que podíamos disfrutar de eso. Así es. Y luego también en la casa me acuerdo que nos dieron como una pequeña explicación de la vida de este explorador y de los viajes que había hecho. Entonces sí, más o menos nos introdujeron un poco en el contexto. Pero es verdad, llamaba mucho la atención ver el despacho con todos los artilugios que tampoco sabíamos muy bien para lo que servían. Y todo, cómo lo tenía organizado y todo, no sé, me pareció bastante chulo. A mí también, la verdad. A mí es que además siempre me gusta ver pues cómo trabajan exploradores, grandes genios, gente importante, ¿no?, para la historia, y ver cómo él ahí tenía sus ocurrencias o trabajaba, a mí me parece impresionante. Sí, yo no sé, os lo dirían, Nansen es una de las personas que configuró la Europa de comienzos del siglo XX, o sea que no estamos hablando de un explorador más, es el maestro de los exploradores. O sea, el famoso Shackleton y Scott y por supuesto Amundsen acudían a él para pedirle, pues todos los exploradores de la época acudían a él para pedirle consejo y para decir, queremos hacer esto, ¿que usted cree, doctor Nansen, que se puede hacer? Y si él decía que sí, bueno, ya se ponían a ello. Y eso por una parte, y después otra persona, y después por otra parte, es una persona fantástica, no solamente como explorador, es una persona que se dedicó al mundo de la diplomacia y se dedicó a labores humanitarias en los últimos años de su vida. Y hay una frase suya que a mí siempre me ha impresionado, que es la que dice, la vida no tiene sentido si no es un servicio a los demás.
Y bueno, estar en el despacho, en la casa donde vivió él y en el despacho donde él trabajó, seguro que se os ha pegado algo, estoy convencido. No, tengo que decir que es verdad que los chavales vinieron con otra mentalidad del viaje o de la expedición. Es decir, quizás el mundo de la aventura visto desde fuera de manera un poco frívola es me cojo una mochila, me tiro a la aventura y ya está. No, pero todo está más planificado, todo está más estudiado. Es decir, no es a lo loco. Es decir, los mejores exploradores no llevan todo a la improvisación. Está claro que hay que improvisar en las expediciones porque hay situaciones que tú no controlas. Pero siempre es bueno tenerlo todo desde casa atado y bien atado. Y lo supisteis vosotros cuando fuimos allí, el tener donde alquilar los coches, hacer 11 horas de coche, muy divertido esos viajes, cortitos, esas carreteritas. Qué bien conducía Torguey, ¿verdad, Luis? Sí, a mí me tocó con Torguey y la verdad que eran viajes entretenidos. Hombre, por lo menos ibais cantando, eso sí. Sí, eso sí. La carretera noruega, cuesta arriba, cuesta abajo, con curvas entre medias. Sí. Eso Y meterte en un ferry con el coche porque tienes que cruzar un fiordo, terminar en la otra costa y seguir conduciendo más tiempo, en fin, muy divertido. La parte del coche fue, para los conductores, estuvimos muy contentos con ese momento. Pero bueno, hay que decir Sí, que lo bueno también es que esos grupos del coche luego se iban uniendo, ¿no? Entonces era muy gracioso, pues, cómo se iban buscando el sitio, venga, guárdamelo aquí y tal, porque al final compartías ese tiempo con nosotros. Y una cosa curiosa, se utilizó poco el móvil, fíjate. qué bien, qué bien, qué bien. Yo el primero, no digo que sea un problema de la juventud, porque todos estamos enganchados a ver si me han escrito alguien en el WhatsApp o en el Facebook y tal, pero sí es verdad que ellos estuvieron más pendientes de las actividades, de lo que estábamos haciendo. Lógicamente lo tienes que hacer una foto o tienes que hacer una llamada a la familia, pues lo hacíamos, pero no había una necesidad de, no tengo batería, vale. No, yo creo que esa es la auténtica filosofía del viajero, el que dice, estoy de viaje, mi mundo le dejo atrás, y efectivamente viene bien llamar sobre todo a los padres para que estén tranquilos y sepáis que todo va bien, pero es importante estar donde se está en ese momento, totalmente centrado en ese lugar. Y si están viendo el teléfono con el WhatsApp de los amigos, no lo estás. Me ha gustado mucho, Manuel, lo que has dicho de planificación. Muchas veces se confunde la aventura con improvisar, con una expedición es improvisar, y en absoluto, Amundsen decía todo lo contrario, decía la aventura es que la planificación ha salido mal. Entonces él no quería aventuras, él quería llevarlo todo planificado y que todo saliese como él pensaba. Verdaderamente la vida siempre, eso lo sabéis todos, que la vida siempre sale por donde menos te esperas, pero cuanto menos aventuras de ese estilo, de esas que decir, esto no lo esperábamos, cuanto menos se tengan, mucho mejor. Y en las expediciones mucho más, claro que sí. Una cosa curiosa que fue además la primera noche. La primera noche la pasamos ya en una isla, enfrente de Oslo, en la casa de un amigo de Torguey, que es uno de los creadores de Internet. O sea, no es cualquier personaje. Claro, pues tú imagínate las vistas que había desde esa isla, que se veía Oslo al fondo, todo el fiordo. Pues ahí hicimos un maridaje, ahí comimos salmón ahumado, que además lo ahumamos nosotros en la parrilla esa, con pisto y asadillo manchego. O sea, pues eso no es normal, no es una cosa que se puede hacer todos los días. Pero hubo algo complicado el primer día. Nos tocó ya dormir a raso, al fresco. A las chicas y alguno más tuvo la suerte de dormir en la casita que era pequeña, pero el resto estuvimos durmiendo al raso. Y ahí empezamos a conocer a los grandes desconocidos de Noruega, que son esos mosquitos que son más grandes que el brazo. Claro, igual que allí todo es grande y enorme, pues los mosquitos allí son tremendos. O sea que, ¿qué tal la primera noche allí, Luis? No, la verdad que a mí tampoco me resultó tan dura, porque, no sé, fue una experiencia súper bonita también. La isla me pareció una pasada donde estuvimos, la zona que estuvimos. Y es verdad, por lo que tú dices, cansado de los mosquitos, a lo mejor un poco de frío, pero al final lo pasamos súper bien, porque estuvimos también, era la primera noche juntos, pues se hizo entretenido el estar hablando, el estar conociéndonos, que al final no fue tan... Los ruidos que se oyen de vez en cuando uno está ahí durmiendo, que esas cosas que pasan. Pero no fue tan duro como, no sé, la primera noche, la verdad, para mí fue eso, más el conocernos y tal, solo con ese simple hecho, se me hizo más ameno todo. Podéis hablar, chicas, ¿eh? ¿Vosotros? Bueno, vosotros estabais en la casa, tuvisteis suerte. Sí, nosotros Claro. la verdad que tuvimos suerte en ese aspecto. Bueno, yo creo que al final me salí fuera, porque sí era como que me iba a meter
pero igualmente fuera se estaba muy bien, ¿eh? Que no es que hiciera frío ni se No, estuviera... Para ser el primer día estuvo bastante bien. estuvo bien, estuvo bien. Llegábamos cansados porque veníamos del avión, luego estuvimos en los museos de la Sí. Contiki y del Fram, pues todo el día cargando con mochilas, con todo el equipo, todo lo que llevábamos, y llegar a la isla y no hubo tiempo prácticamente de descansar porque cenamos y nos dieron una charla sobre la Contiki 2, porque además el amigo de Torgay participó en la expedición, era uno de los navegantes del barco, y nos explicaron cómo prepararon, cómo lo hicieron. La verdad es que fue muy, muy chulo. Y tener en cuenta una cosa, para los que estáis viendo desde fuera esta historia y para los amigos de la expedición, que estará alguno aquí conectado, lo bonito de esta expedición es que estamos deseando irnos otra vez, a ver si se acaba esto del COVID, porque estábamos ahí con la miel en los labios. Pero yo creo que la mejor visión de esto la tenéis que dar vosotros, que son los que vivisteis en primera persona. Yo lo vi en primera persona, pero yo también estaba preocupado un poco en que saliera todo bien. Vosotros, entre comillas, ibais a ver qué. O sea, yo ya sabía qué, vosotras ibais a ver qué, ¿no? Entonces, dentro de esa visión de voy a ver qué, quiero que me destaquéis 3 cosas cada uno que dijerais, bueno, estas 3 cosas no las voy a olvidar en la vida. Estas 3 cosas, aunque no sea un lugar, sino una sensación, lo que sea. Eva, empieza tú. 3 cosas. Dios. Bueno, Sí, bueno, sí me impactó mucho. Cuando subimos a la montaña, yo me quedé en el grupo que estaba más atrás. ¿Dónde Pero estaba iba yo? como, claro, estábamos los dos en el mismo grupo. Y me acuerdo que llegamos a como la mitad de la montaña, que era una explanada, y había un lago, y Sí. me acuerdo que me metí de lleno en el lago, y eso fue increíble. Eso sí que no se me va a olvidar nunca. Además es que estaba muy fría el agua y fue meterme y salirme. Sí, sí. Y también me llamó mucho la atención en el faro, cuando llegamos, porque era todo lo que estábamos hablando antes de que el tiempo no acompañaba nada, porque se puso a llover de una forma increíble, el terreno era muy rocoso y me acuerdo que yo estaba con la incertidumbre de llegar, pero bueno, yo llegué y todavía había gente que no había llegado y yo estaba con la incertidumbre de, sí, de cómo estarán, de cómo irán, porque no se veía del todo el camino, si estarán bien. Eso también, eso sí que no... Esa es la preocupación por los compañeros. El grupo, hacer grupo, eso se nota mucho, eso sí. Sí, porque luego más o menos los que llegamos estábamos más o menos bien, bueno, muy cansados, muy, muy manchados de barro, de agua, de todo. Sí. ¿Y Y alguna más? alguna tercera cosa, el velero. El velero que era del siglo XIX, del siglo XX. 19, sí. Sí, que era de madera y eso, sobre todo la sensación de que me dé el viento en la cara y de ver todo el horizonte que estaba el agua azul, el cielo súper clarito, azul también. Además fue un día con mucho sol, muy despejado, sí. Sí, Venga, ¿y esas 3 tú, cosas. Lucía? Pues yo, para mí, una de ellas fue la subida al Hornelen, porque para mí la verdad es que fue esa subida a mí tuvo un cambio en mí, porque yo ahí vi mis límites y creía que no podía, pero pude más, y entonces dije, ahí me conocí más, por así decirlo. Luego otra fue, bueno, en verdad son 2, pero están relacionadas, fueron los atardeceres, porque yo me apasionan, o sea, soy la loca de los atardeceres. Y fueron 2. El primero, o sea, la primera noche cuando llegamos a la isla enfrente de Oslo, además es que era preciosa la vista que había. Y otro en la casa, justo cuando navegábamos con el velero del siglo XIX, en aquella casa que era una casa enorme. Sí. Esa noche, además es que era un campo lleno de flores, era precioso, Sí, hay una y de foto muy repente bonita de eso, sí, de sí. repente nos llamó Torgeir a todos y nos dijo, mirad, y un atardecer espectacular hubo ese día. Eso a mí me impactó muchísimo. Y como tercero, volvería a la primera noche y diría que esa noche, porque fue muy rápido como hicimos grupo, por así decirlo, pero fue todos, o sea, no es que fuese algo, bueno, pues yo me llevo mejor con tal, tú te llevas mejor con cual, no, es que esa noche fue
no sé cómo, pero a mí me impactó mucho y fue impresionante y me gustó un montón porque hicimos todos un grupo increíble. ¿Y a ti, Luis? Yo, a ver, tendría 1000 momentos para contar, la verdad, porque pasaron muchas cosas que me impactaron, pero bueno, voy a copiar un poco a las chicas también porque las que han dicho son de las más llamativas, pero por ejemplo, una distinta, el día que hablábamos antes de preparar los peces y cocinarlos y tal, luego fue al día siguiente cuando fuimos arriba a la montaña, que nos hizo un día también bastante malo y estuvimos haciendo unas cabañas y tal, pues luego tuvimos que, bueno, hicimos unos equipos y eso, y estuvimos cocinando el pescado. Pues como todo el proceso ese de trabajar en equipo, de haberlo pescado, a irle quitando de esto, a cocinarlo, a después reunirnos todos y tomárnoslo, y es que estaba delicioso. Pues fue un momento que en plan, no se me va a olvidar, me pareció muy bonito, uno de los más destacables. Luego, esto sí me voy a copiar un poco de ellas, el ascenso a la montaña me pareció espectacular, yo conseguí por suerte, pero vamos, y sacrificio, llegar a la vez que Torge con el primer grupo, y el llegar a la cima y decir, lo hemos conseguido, estando el grupo junto, después de habernos ayudado unos a otros, porque yo me acuerdo de haberme caído alguna vez y de me hubieran estado esperando, a alguien le pasaba algo, también ese momento fue súper bonito. Y luego un momento así también duro y bonito fue cuando estuvimos en el Faro, porque también hicimos grupos para volver, y yo volví con el último grupo, pero resultó que nos dejamos cosas en el Faro, bastantes cosas, y solo quedaba Torgay en el Faro. Y claro, pues Torgay nos llamó para que alguien fuera a ayudarle al Faro porque era imposible que él volviera a traer todo. Y claro, pues como teníamos que irnos en ferry ahí a la isla, pues no sé cuántos ferries pasaban al día, pero vamos, o cogíamos ese ferry o no nos volvíamos. Pues recuerdo de volver con Torgay e irnos desde el Faro a la otra punta de la isla corriendo, lloviendo por las rocas, saltando por los puentes levadizos que había, corriendo Drogue y yo con 3 mochilas encima hasta que conseguimos llegar, y fue una experiencia esto, pero fue súper duro, la verdad, pero al final nos llevamos una buena bronca todos de Drogue también. No sé ni qué nos estuvo diciendo en noruego, pero al final por lo menos conseguimos llegar al ferry. Bueno, yo creo que ya habéis ahí escrito, era una sorpresa, pero está Torgay con nosotros. Así que si Torgay abres la cámara y el audio y nos saludas desde Noruega, a ver si estás por ahí, Torgay, que tenía que estar él también, lógicamente, porque mucha culpa la tiene él. Ahí está. Hola, hola. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Luis, Eva, Lucía, Manuel. Hola. Hola a todos. Es bueno escuchar cosas que recuerdan de nuestro viaje. It was a very difficult journey, muy difícil. And we also had a lot of things to see and do in a very short time. Yes. Poco tiempo, but I think it was a very special achievement, especially from you guys, because I don't think you have been in Norway before, and it was your first time actually in the mountains. Sí, somos villanos aquí. Realmente disfruté trabajar contigo. Gracias. I also like to hear the experiences that you have, especially the details that you remember. I mean, it's 2 years, almost 2 years ago. Yeah. Yes. And you know, when you live a busy life and you do a lot of things, you start to forget the funny details, and when you hear about them again, it's like re-exploring the you know, the event. And yeah, I can also see that the youngsters, they have been changing a little bit. They are being more adults, I think. It's almost like you have been changing more than me and Manuel, and you know, we are still the same. What can I say? I think it was a very, very special experience, because
I have been working in different fields in the seas and in the polar regions with mostly professional people. And now I had the experience to see things through your eyes and to see things that I take for given or granted. It's very, very sometimes difficult for you guys. And Yes. I think it was kind of funny, but and I also had the experience to sit in a car for 8 hours listening to Spanish songs. It was in the beginning it was very annoying. It was like, oh, these terrible songs are in my ears all the time. But after a while it was like, totally normal to have these youngsters all around me all the time. So I think we can get used to, staying in this small vans, and maybe that was the worst part, the driving. Yes. Yeah, we should have got an airplane or something. Preguntarle algo a Torge si queréis, chicos. Ahora que estamos aquí. Lo que queráis, Eva, Lucía, Luis. No se me ocurre ahora que le podemos preguntar. ¿Cuál fue su mejor recuerdo de todos, por ejemplo? Sí, ¿qué recuerdo tienes tú, Torge, de alguno que te... Bueno, Sí, como hemos dicho antes. Que se note que se Te va a entender eso. Te va a decir. Lo digo yo. Lucía, Sí, claro. tú eres mejor en inglés. Torge, what's your, I don't know, what do you remember with the most enthusiasm, or what do you remember the most from the trip? I think for me it was maybe to get on the top of the mountain, because that one is very difficult. Many people who are used to walk there, they find it difficult. And when I got to the top with I think it was 7 or 8 of you guys, yes, I felt very proud on our behalf. Like, we really experienced this thing together, and I also liked the island experience when we walked this long path, and I think it was me and one other guy, Frank. Yes. We tried another route, and anyway, we had to do things that was very difficult, but we managed very well. Yes. I also like to play soccer, and you guys are better in me than in soccer, so it was good to have some competition. Yeah. I like the boat trip. In the beginning, we had this lazy days when we were doing the canoe. And I remember, I think it was 3 or 4 who went into the water and they started to freeze, like, oh, very cold. That was so funny. And then I also had a nice visit from Björn. I am sending greetings from you, from my friend Björn, and he also had a very nice evening with you in outside the lavvo. Yeah. The lavvos were very difficult to put up. I think you did a good job, but it was, I'm glad that it was not very cold. It was a warm night. I was staying outside just in my sleeping bag, and it was, it could have been a little bit cold, in Norway. Yes. No, I have so many memories, actually. I remember crabs. We had crabs on the lighthouse. Yeah. Mm-hmm.
I don't think Manuel had crabs, or because he went. Sí, no ha ido. He escaped. Yeah, You I don't escaped the lighthouse. Yeah. Yes. Yeah. No, it's so many questions. Yeah. I think if I had to do this again, I would skip the driving part and to have more time in the West Coast. Yes. Avión. Si queréis, empezamos con las preguntas de la gente, por si da tiempo, ¿vale? Para no nos centremos con nosotros. Hola, ya vuelvo por aquí. Bueno, lo primero de todo me gustaría dar las gracias a Luis, a Eva y a Lucía, ¿vale? Lo primero por aventurarse también, porque esto es una aventura, ¿vale? A participar en los encuentros polares de hoy, porque son súper jóvenes y han dejado a un lado pues eso, la vergüenza y se han animado a participar. Así que muchísimas gracias, chicos, por participar en el encuentro de hoy. Y luego también daros la enhorabuena porque la experiencia que vivisteis en Noruega, pues siendo tan jóvenes también, pues es toda una hazaña. Y además, o sea, yo creo que con estas edades esto es algo que os va a dar ya de por vida y lo recordaréis como una de las mejores experiencias de vuestra vida, seguro. Y bueno, también me gustaría trasladaros algunas preguntas que nos han hecho y también muchos comentarios de enhorabuena y también me gustaría, antes de nada, haceros llegar los saludos de Amelia Mellado desde Estados Unidos, que no sé si es una compañera vuestra que estuvo con vosotros. Es la directora de Language School que está ahora allí con su marido, sí, está allí ahora en Estados Unidos, y así que saludamos a Amelia desde aquí. Hola Amelia, ¿qué tal? Pues ha hecho mucho hincapié en que os trasladáramos sus saludos y bueno, que está encantada de poder compartir pues eso, vuestras experiencias. Y a ver, también nos dan la enhorabuena Miguel Queiruga y Álvaro Valverde. Y luego tenemos algunas preguntas, por ejemplo, María Díez pregunta que si esta experiencia ha supuesto algún cambio en vuestra vida. A ver, un poco chicos, profunda la pregunta, no sé si así de repente... cualquiera de vosotros, venga. A ver. Venga, respondo yo mismamente. La verdad que sí, por un punto sí, porque lo que he comentado antes era un tipo de experiencia que no habíamos tenido nunca y que nos ha hecho ver las cosas de otro modo y que no solo hay que viajar por el turismo realmente, que puedes hacer otro tipo de viajes de aprendizaje y que es posible y que al final sí ha hecho así algo, pues un punto de partida como poder ver este tipo de cosas de otra forma distinta a la que la podíamos ver antes. ¿Vosotras, chicas, Lucía, Eva? A mí, por ejemplo, me produjo un cambio total en la mentalidad, por ejemplo, en cuanto a respetar el medio ambiente muchísimo más y darme cuenta de lo que nos rodea y de lo que tenemos en el planeta Tierra y que tenemos que cuidarlo, que es muy importante. Sí. También, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los móviles y de vivir en el momento y de darnos cuenta de que no tenemos que pensar ni en lo que hice ayer ni en lo que voy a hacer mañana, sino lo que estoy viviendo ahora. Sí, Eso es. Totalmente. Para mí fue como una desconexión del mundo que ha dicho Lucía, de no preocuparnos tanto por el medio ambiente o de estar todo el rato con el móvil, para poder centrarnos más en la aventura, en poder buscarnos las castañas y en poder hacer grupo entre todos, que era lo más importante. Pues muy bien. A ver, otra preguntita que nos hace Álvaro Valverde. Nos dice que si visteis, no sé si voy a saber pronunciarlo, el Goya o en el Museo del Fran. Sí, es el barco que estaba también allí al lado, otro pequeñito. Sí, lo vimos, sí. Tuvimos la suerte de ver todo el museo y además porque a Torgay lo conoce muy bien allí por las expediciones que ha hecho y tuvimos la suerte. Esto es un lujo. Nosotros dejamos las mochilas puestas en la quilla del Fran. O sea, la gente estaba viendo el museo y nuestras mochilas de la expedición estaban puestas en el barco. Y la gente pasaba por allí y nos veía llegar y aquí no, la bolsa aquí y tal. Y dejamos las bolsas ahí, en mitad del museo, en el barco del Fran. O sea que sí, tuvimos esa suerte. Gracias a Torgay. Mira, por aquí también nos una pregunta para Manuel. Que como maestro, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar una vez que quieres hacer un viaje de tal envergadura con los estudiantes de un colegio?
A ver, yo tenía la ventaja de que estos chavales ya están viajados. Es decir, ya habían hecho viajes solos a Reino Unido, a Escocia o a Canadá, o a gente que había estado en Estados Unidos. Es decir, es una ventaja. Pero la principal ventaja es la inconsciencia en este tipo de viajes. Es dejarse llevar por un colgado como yo o como Torgay y te creas que lo que vas a hacer no pasa nada, no hay problema. Esa es la inconsciencia importante. Pero realmente yo creo que lo bonito de esto es liarte la manta a la cabeza y tirar para adelante. Hay que ser consciente de las limitaciones de cada uno, ¿vale? Nosotros íbamos tranquilos porque sabíamos con quién íbamos. Esta expedición no la podía haber hecho yo por libre, ni ellos tampoco. O sea, esta expedición es irrepetible, así. O sea, ya no solamente porque es una experiencia única y cada viaje es distinto, no. Aparte que los lugares que visitamos, con quién lo hicimos y cómo lo hicimos, es muy difícil de repetir. Entonces, ¿se pueden preparar este tipo de expediciones? Sí, pero hay que conocer muy bien el medio a donde vas. Esto no se puede dejar, como decíamos antes, Javier, no se puede dejar a la ligera y tienes que llevarlo todo muy, muy centrado, con los seguros, con las comidas, con dónde vas a estar, cuánto tiempo se tarda en llegar. Es todo más complicado de lo que parece. Yo tenía la suerte de que Torgay conoce el sitio, ha hecho otras expediciones, con lo cual los dos nos hemos compaginado muy bien a la hora de poder compaginar las ideas que teníamos los dos para poder hacer una expedición completa y luego tener la ventaja de organización de Amelia, que era la Academia de Inglés, que es la que se encargaba un poco de ver qué niños o qué chavales eran los que podían estar bien para ir y hablar con las familias y decirles que aunque estábamos locos Torgay y yo, no había problema. Pues mira, qué suerte tienen los chavales de dar con un profe loco como tú, que está dispuesto, ¿no?, también a montar estos saraos, porque, vamos, es de agradecer. Luego también nos dice Beatriz Moreno que la idea de la expedición le parece una maravilla y pregunta si sería posible repetirla y abrirla para jóvenes de otras localidades de España. Todo es posible, todo se andará. De hecho, algunos de los que están aquí, no sé si los tres, pero por lo menos dos sé que sí, teníamos previsto para el 2020 ir a Uganda. Íbamos a ver el nacimiento del Nilo, con Carlos Micó, que es un personaje también increíble. Y la pena fue, pues eso, que no pudimos hacerlo por el tema del coronavirus. Pero ahí está. Es decir, ir a Noruega, tenemos a Torgay allí, no hay problema, podemos repetirlo porque es una gran persona y le encantó. También queremos que venga él aquí con gente, que venga con chavales a España, porque hay mucho que descubrir también en España, ¿no? Y que los noruegos se metan también en la cultura española, igual que nosotros nos metimos en la cultura noruega, ¿no? Y sí, se podría hacer. De hecho, estamos ya viendo, este año está complicado de nuevo, o sea, de este año no contéis con el verano de este año porque no me atrevo, conforme están las cosas hasta el 2022 no sería sensato. ¿Veis? Aunque seamos un poco locos, también tenemos nuestra cabeza. pero es mejor tirar con unos pasos grandes hacia adelante para pensar cuándo hacerlo y hacerlo bien. Eso es. Mira, por aquí también nos dicen que cuando una para padres y David Pacheco también, David Pacheco, que fue uno de los participantes en los encuentros polares de la semana pasada, dice que para cuando una aventura para mayores en invierno y con algún perro, claro. Hombre, ya son palabras, amigo David, son palabras mayores, ya sabemos que tú eres el experto en perros. No estaría mal hacerla. Sí, el problema que tenemos Javier y yo es que no sabemos decir que no. Entonces, claro, si te empiezan a salir propuestas de más gente, de vámonos a no sé dónde, ¿cómo le dices que no a un amigo como David? Habrá que hacerlo. Y seguro que estos tres, Luis, Lucía y Evas, o incluso Torgay, se apuntarían a hacer una expedición con perros en el Ártico, por ejemplo. Porque Torgay ya ha hecho expediciones en el Ártico con perros. A mí me gustaría preguntarle a nuestros jóvenes exploradores de hoy qué aventura os gustaría que fuera la próxima. Venga, a ver, un viaje que os apetecería muchísimo. A mí, la verdad, me encantaba la idea de Uganda, la verdad es que me llamaba muchísimo la atención, pero yo ya se lo comenté a Manuel cuando estábamos allí en Noruega, que a mí me encantaría ir a Australia y a Nueva Zelanda. Y la tenemos por ahí apuntada, que algún día la haré. Estamos. Muy buena opción, sí, señor. A ver, Eva. Pues la verdad tampoco me había planteado un sitio en específico, pero yo creo que con explorar
cualquier sitio que se pueda explorar y que tenga una buena cultura y un buen caldo para poder hacer cosas esto en equipo y explorar cosas, yo creo que me apuntaría a cualquiera, la verdad. Tanto es si en Australia como en Uganda, como en América Latina, donde sea. Donde sea. Y con Manuel, más. ¿Y tú, Luis, dónde te apetecería ir? Sí, yo como dice Eva, yo creo que no me importaría tanto el destino, sino pues el tipo de viaje que hagamos, porque ahora mismo, después de la experiencia hasta que hemos vivido, pues fácilmente prefiero un viaje de este estilo, en el que haya más compañerismo, de exploración, a un viaje de puro turismo. Prefiero viajar a un país, como han dicho ellos, Uganda, Australia, que viajar, por ejemplo, yo qué sé, a irme a París, a Francia, a pasar una semana de turismo, pues ahora esa era una cosa que antes era el viaje que me apetecía hacer, pues a lo mejor después de esto me apetece poder afrontar otros viajes de este estilo, porque creo que he crecido mucho más personalmente con estos. Muy bien. Pues nada, a ver, son las 8, tenemos que cerrar ya, pero me gustaría que Javier, pues eso, nos contara un poquito en qué va a consistir el próximo encuentro polar. Javier, ¿qué te traes entre manos para el próximo encuentro? Bueno, pues vamos a contraponer dos grandes expediciones y dos grandes exploradores. La expedición de Shackleton en el Endurance y la expedición de Franklin con sus barcos. Y para eso tendremos a Andrés Paredes, que es el mayor experto español y uno de los mayores expertos del mundo en exploración polar del siglo XIX. Y seguro que lo vamos a pasar en grande y aprenderemos muchas cosas, igual que hoy. Oye, muchísimas gracias. Yo he aprendido mucho de vosotros y efectivamente os habéis convertido en viajeros y en exploradores, que yo creo que eso es lo importante, no en turistas que ven cosas, sino personas que sienten dónde están, sienten el país, sienten la cultura y sienten lo que quieren. Manuel, muchísimas gracias. Eva, Gracias a vosotros. Luis. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro polar.